Estamos listos con la escoba y el plumero para limpiar tus dudas. ¿Te han comentado que tu hijo o hija es hiperactivo? ¿Quieres conocer cómo debe ser el proceso para identificar si realmente tu hijo o hija presenta la condición del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Acompáñanos en tu podcast Limpiando Dudas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso para poder limpiar dudas contigo. El día de hoy vamos a ver sobre cómo identificar un posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños. Fíjate, comadre, muchos papás nos han comentado sobre qué pasa o cómo pueden hacer, qué deben hacer, cómo se puede identificar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en sus hijos en general. Muchos docentes también tienen esas dudas. En ocasiones ven a los niños muy movidos y piensan que eso es hiperactividad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer este proceso de evaluación para identificar la condición realmente? ¿Qué debemos hacer? Pues de primera instancia, ya desde casa se empiezan a ver ciertos foquitos rojos en cuestión conductual, inclusive atencional, para poder seguir instrucciones, etcétera. ¿Por qué? Porque no comprendan, sino por la inatención, por estar más movidos de lo normal, si hablamos del combinado, ¿no? Pero ya cuando entran a preescolar, obviamente los niños de preescolar son de movimiento, son de andar, de no estar mucho tiempo sentados, porque también otra cosa es de que luego cuando están en la escuela, pues quieren que estén un tiempo largo, ¿no? Sentados, y es muy difícil. Los niños pequeños tienen que estar en movimiento constantemente. Cuando ya se empieza a observar más, ya es como por tercero de preescolar, que son como 5 años, que es donde ya, pues obviamente ya se están preparando, o ya los están preparando para entrar a la primaria, donde ahí sí tienen que permanecer un poco más concentrados, un poco más tiempo quietos para poder focalizar, etcétera, ¿no? Entonces, el primero o de los primeros en detectar, pues obviamente son los docentes. Ellos son los que empiezan a observar ciertas situaciones en su atención, en el seguimiento de instrucciones, en su comportamiento, que a pesar de que son actividades que son a lo mejor llamativas para ellos, no pueden estarse quietos, siempre están moviéndose, inclusive en su asiento, como que les pica el cuerpo. Y ya después, pues obviamente, ¿qué hacen? Llaman a los papás, les preguntan qué es lo que pasa o si han observado algo, porque seamos honestos, muchas veces cuando se inscriben o inscribimos a nuestros hijos a la escuela, pues varios papás luego no somos honestos, luego no decimos, si ya tiene un diagnóstico, una evaluación, pues obviamente luego no decimos. Y eso también muchas veces es por el temor, ¿no? Por el temor de que no te los acepten, de que no quieran tenerlos en esa escuela, porque también sucede, ¿no? Que a veces se dicen, y pues es que no tenemos apoyo de educación especial y por esa razón, ¿no? Entonces, pues obviamente da temor también, ¿no? Como papás. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, o lo que procede es, buscar el apoyo. ¿Cuál apoyo sería de primera instancia? Bueno, establecer estrategias dentro del aula, que eso lo hacen la mayoría de los docentes, si no es que todos, hacen esa parte de establecer estrategias de conducta dentro del aula para ver si así se va modificando. Una modificación, ¿no? Exactamente, porque recuerden que una cosa es el TDAH o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y otra cosa son los trastornos de conducta o un mal manejo conductual. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando hay un mal manejo conductual, estableciendo reglas, límites bien establecidas tanto en casa como en la escuela, pues hay modificación. La conducta cambia, ¿no? La conducta cambia, ¿no? Sí, y ya se puede. Entonces hablamos de que probablemente no es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Ok. ¿Y en dónde tendríamos que ir observando estas características? ¿Tenemos que esperar, por ejemplo, hasta que lleguen a los 5 años para poder empezar un proceso de evaluación? ¿Tenemos que esperar un año en estar evaluando para identificar si existe la condición, o hay parámetros muy específicos o tiempos? No, de hecho hay un tiempo específico. Obviamente
algo importante es la observación. Se les solicita que, ahora sí que los papás los tienen 24/7, entonces se les pide que observen, ¿no? Y también familiares, porque muchas veces, obviamente como papás, luego no somos tan objetivos. O normalizamos, ¿no? O normalizamos, conducta, ¿no? que eso es normal, que Es sea normal, inquieto, etcétera. Pero ya se acostumbraron a la conducta. Pero ¿no? hay un límite, ¿no? Dentro de la normalidad en lo que se pueda llamar así. Y en la escuela también hay que observar. Obviamente hacen de primera instancia, si ya pasan de preescolar a primaria, los docentes lo que hacen es observar, regulan, observan bien, pero si al principio, vamos a suponer, ven mucha conducta de inquietud, que es la que es más observable, es donde lo que hacen es llaman a los papás, piden el apoyo y ya de ahí ¿a qué se procede? Bueno, pues a una evaluación neuropsicológica. Pero eso también, bueno, también desde el preescolar vamos viendo, o sea, se puede hacer una identificación, una evaluación desde el preescolar, ¿no? Sí, igual los maestros de preescolar hacen esas observaciones y esos procedimientos. Y entonces, cuando llegan ya para iniciar un proceso de evaluación, pues obviamente nos tenemos que enfocar, y el manual diagnóstico lo dice, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber esa conducta que estamos tratando de identificar 6 meses antes o para atrás, 6 meses para atrás de que está la conducta recurrentes o constantes. Que no puede estarse quieto, exacto, es distraído. Por ejemplo, ¿no? Ajá, que eso fue lo que vimos en nuestro podcast anterior. Ahora, fíjate, una de las situaciones es que en muchos lugares donde hacen evaluación se quedan solamente con lo que les dicen los papás. Uh-huh. Ajá. Si los papás mencionan que se comporta así, ya con eso ya dices, sí tiene el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pero se debe de ver los lineamientos, dicen, o la manera de cómo hacer el proceso de evaluación, dice que tenemos que considerar 3 contextos. Uh-huh. ¿Cuáles son esos 3 contextos? Casa, la parte social y la parte escolar. Exacto. Uh-huh. En esos 3 lugares nosotros tendríamos que estar haciendo procesos uh-huh. para identificar las conductas en esos 3 lugares. Uh-huh. Porque luego sucede que en la escuela, habiendo un manejo diferente al de la casa, las conductas no están presentes en la escuela, pero sí en la casa. Así es, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor si van a la parte, nos vamos a la parte de social, si los niños conviven con otras personas y la estructura o la manera en cómo los están dirigiendo es distinta también a la de la familia, uh-huh. la familia nuclear, ¿no? La casa, uh-huh. no se comporta tampoco de esa manera. Ahí entonces no estaría esa tríada, ¿no? Así es. De lugares para poder, o de contextos para poder identificando que esa conducta se repite en esos 3 lugares por lo menos. Así es. Ahora sí que si en casa nada más está la conducta, pero ya fuera de casa y en la escuela no está esa conducta tan marcada, sino que se logra regular, entonces quiere decir que hay un mal manejo conductual, no pudiera estar. Entonces, no se está estableciendo reglas, límites y responsabilidades de manera adecuada, de manera específica y sustentable, ¿no? Porque quiere decir que a lo mejor en algún momento vamos a suponer, papá es más dócil, más permisivo, ¿no? Mi mamá es la que lleva más estructura, es más sistemática, ¿no? O viceversa. O si nada más vive con mamá y los abuelos, a lo mejor los abuelos son más permisivos y la mamá no, o al revés también. Y no hay no hay acuerdos, ¿no? En cómo ir llevando esa parte de la educación sí. con los límites y las estructuras adecuadas, ¿no? Sí. Para las edades y demás. Exacto, ok. Y fíjate, solamente con preguntar qué es lo que sucede en esos 3 contextos. No, es importante también hacer una evaluación, como lo dije, una evaluación neuropsicológica para ver
qué más o qué es lo que está sucediendo, porque también hay implicaciones. Acuérdense que en el podcast anterior se comentó de ciertas implicaciones. Ajá. Entonces es importante ver la parte emocional, la parte de sus procesos cognitivos, es decir, la parte de coeficiente intelectual, la parte de sus funciones ejecutivas que también la está ejecutando o desarrollándose de manera tan adecuada, ¿sí? Y obviamente hay pruebas específicas donde se tienen que aplicar para hacer es un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque dentro de esa evaluación neuropsicológica es donde viene para dar los apoyos específicos tanto en casa como en la escuela. Así es, ¿por qué? Porque luego nos quedamos, o se queda con solamente el hecho de que, bueno, ok, hay un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero ¿qué otras situaciones son las que hay en complicación, ¿no? Hay en esta parte de estar implicadas, como la parte académica, ¿no? Si hay una cuestión más allá del TDAH como un trastorno de conducta, un trastorno combinado, un trastorno de aprendizaje, un trastorno de la comunicación. También. O sea, todo esto es importante, ¿no? Identificarlo en ese proceso de evaluación para poder apoyar en todo. Yo siempre les digo a los papás, se tiene que hacer una evaluación, identificar todo lo que pasa, porque si no es como si nada más trabajáramos una pata de la mesa, así ¿no? Es, y entonces va a ir la mesa así, toda de lado, porque no le están dando los apoyos necesarios para todo lo que se necesita, ¿no? Ok, muy bien. Como a manera de ir cerrando, ¿qué puedes sugerir? ¿Qué puedes dar de sugerencia? De entrada en la escuela, nos vamos a la escuela, es llevar una estructura, la cual lo hacen los maestros, pero que sea sistemática. Créanme que sí resulta. Ahí recuerdo a alguno que otro maestra que ha llevado las sugerencias de manera sistemática sí. Y han ayudado, o sea, se han visto modificaciones, se han visto un buen apoyo, y no nada más al niño o a la niña que presenta esta condición, sino a todo el grupo, ¿sí? Y también, bueno, a los papás también establecer, o en casa, porque acuérdense, las familias son diversas, entonces es más, en casa, con quienes viva el pequeño o la pequeña, pues establecer reglas, límites, acuerdos, compromisos. Estos en casa son como las reglas del juego, que no están marcadas, pero están presentes. Ajá. Pero sí hay que dejarlas muy claras, ¿sí? Y nuestra responsabilidad como padres es recordarle a nuestros niños sus responsabilidades, porque no porque ya están establecidas, ya ellos van a agarrar la responsabilidad de entrada, ¿no? Así es. Nosotros somos los responsables. Y posteriormente también, en dado caso que ya se agoten los recursos de apoyo estrategias. Recursos, estrategias, pues ahora sí es importante también estar abiertos para una evaluación neuropsicológica adecuada, completa, y que ayude a apoyar al niño en todo lo que se desarrolla. Y que recordemos que al final de cuentas nos convertimos en un grupo de apoyo para ese niño o esa niña, ¿no? Así hablando de los papás, de la escuela, el área neuropediátrica, ¿sí? O pedopsiquiatría, si es necesario, y pues los terapeutas o evaluadores, ¿no? Que al final de cuentas, pues todos somos un equipo de trabajo, interdisciplinas, para poder ayudarlo. Incluso la parte de los instructores de deportes, ¿no? Artes, toda esta situación. Y bueno, aquí nada más como un comercial, así rapidito. De hecho, en la nueva escuela mexicana habla sobre el diseño universal para el aprendizaje, que es tan valioso para poder ayudar a todos, ayudar en esta inclusión, en el apoyo a la diversidad, ¿verdad? Para poder hacerlos partícipe, para que realmente nos sintamos o se sientan incluidos en todas las actividades. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Esperamos que sea de utilidad y nos estamos viendo en nuestro siguiente podcast, en el cual hablaremos sobre los medicamentos, cómo funcionan, para qué sirven y por qué de esa importancia también, y abrirnos también a estas posibilidades de
de la medicación. Uh-huh. Y bueno, pues no se olviden de darle like, de seguirnos en la página, compartir, porque eso es importante, compartir la información para llegar a más personas y sobre todo apoyar también a nuestros pequeños y que puedan seguir avanzando y sean felices por siempre. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros siguientes videos. Uh-huh. Y si no han visto nuestro video anterior, aquí arriba le vamos a dejar nuestro link para que le den clic y nos sigan y lo vean y sigan compartiendo. Gracias. Bye. Bye. Hasta la próxima.